Serie número 3, Mi Señor y yo, ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 28. Amados hermanos y amadas hermanas, vamos a continuar con nuestra comunión. Nosotros vimos aquí en el versículo 45 de Lucas 12, aquel siervo que dijo para sí mismo: mi Señor tarda en venir. Y nosotros vimos varias porciones de la palabra que esa actitud, hablar para sí mismo, es una actitud inadecuada para un siervo. Si el Señor habló, vamos a obedecer al hablar del Señor. No vamos a añadir al hablar del Señor nuestro propio hablar, porque nosotros no tenemos la percepción de las cosas. Esa es una actitud de la carne. Nosotros creemos que somos alguien, que el Señor habló, que el Señor sabe más que nosotros, más nosotros también sabemos. Esa no es la actitud de un siervo adecuado y no puede hacer parte de nuestra historia, de la historia de nuestro Señor y yo. ¿Correcto? Mire esto, en Lucas 7:39 tenemos lo siguiente. Cuando vio esto el fariseo que le había, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Este pasaje que se refiere a aquella mujer pecadora que viene y se aproximó al Señor Jesús por atrás y se estuvo a los pies del Señor y lloró y secó los pies del Señor con sus cabellos, y ahora ese fariseo que había convidado al Señor estaba juzgando al Señor. Él estaba hablando consigo mismo. Él no estaba creyendo que el Señor era profeta. Y otra porción. En Lucas 12, versículo 17 al 20, nosotros aquí tenemos a un hombre y él pensaba dentro de sí. Mire, él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Aquí vemos a este hombre que estaba hablando consigo mismo, razonaba consigo mismo de que, yo voy a hacer esto. Y él decía: y yo diré a mi alma. Él estaba hablando para sí mismo. Mas en contraste con todo lo que él estaba hablando para sí, en esa porción está escrito: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Está viendo? No se aprovecha hablar el hombre consigo mismo, porque lo que vale es lo que Dios habla. Lo que vale es lo que el Señor habla. ¿Está viendo, hermanos y hermanas? Entonces nosotros como siervos debemos ser aquellos que escuchan lo que el Señor habla, y no debemos ser aquellos que hablan para sí mismos, añadiendo cosas a lo que el Señor ya habló. A nosotros solamente nos cabe obedecerlo con simplicidad y en amor, y hacer lo que el Señor ordenó, y no ser como esos siervos que dicen consigo mismos: oh, mi Señor tarda en venir. Y pasaba a maltratar a los criados y a criadas, y a beber y comer y a embriagarse. Mire esto. Ese siervo tenía un sentimiento: el Señor va a tardar. Y nosotros vimos en las otras porciones que el Señor siempre dice a sus siervos: para velar, porque en cualquier momento Él puede volver. ¿No es así?
Es lo que nosotros vimos en aquellos mayordomos. Cuando el Señor viene, el Señor los halla haciendo así. Y él fue galardonado con eso. Mas ese siervo habla consigo mismo. El Señor tarda. El Señor nunca habló que iba a tardar. El Señor siempre dijo, yo vengo sin demora. El Señor dice, usted debe velar. La palabra nos dice, usted no sabe a qué hora vendrá el Señor. Usted debe velar. Mas tenemos aquí a alguien que dice, mi Señor tarda en venir. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? El asunto es que Él siente, el Señor va a demorar. Él no va a venir, no, Él va a demorar. Yo puedo aprovechar y voy a hacer ahora lo que yo quiero. Total, hay mucho tiempo. ¿Estás viendo? Claro, eso no es algo que una persona habla abiertamente, más es algo que habla consigo mismo. Amado hermano y amada hermana, quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuál es su sentimiento? El Señor va a tardar, yo ahora voy a hacer mis cosas y en el final de mi vida yo voy a servir al Señor. ¿Es ese su sentimiento? ¿Es eso lo que usted piensa? Aquí nosotros vimos ese siervo que dice a sí mismo, el Señor tarda. Y de ahí, ¿qué es lo que pasa a hacer? Él pasa a maltratar a los criados y a las criadas. Mire esto. Aquí, Él no habla de una manera clara que es consiervo. Él no trata a sus consiervos como consiervos. Él trata como criados y a criadas, solo porque el Señor le había confiado. ¿Cierto? El Señor le había confiado a sus consiervos. Mas Él no los trató como consiervos. Él los trató como criados y criadas. Él no se preocupó en cuidar de ellos. Aquí habla de maltratos. Usted dice, no, yo no maltrato a nadie, yo no golpeo a nadie. Eso que es causar dolor. Sus actitudes causan dolor o no causan dolor a los hermanos. Sus actitudes hieren o no a las personas. Claro que usted no está saliendo con un pedazo de palo pegando, pero sus actitudes hieren o no a las personas. ¿Causan o no causan dolor a las personas? Y aquí en esa porción de Lucas nosotros vemos que Él come y beben y se embriaga. Nosotros no vemos a Él preocupado con sus consiervos, sino que los trata a ellos como criados y criadas. Y no solamente eso. En Mateos 24:49, en la porción correspondiente, dice que Él pasa a beber y a comer con ebrios, y Él deja el convivir con sus consiervos y va a convivir con aquellos que no sirven a su Señor. Mire la actitud de Él. ¿Por qué? Porque todo comenzó con aquel sentimiento que el Señor tarda en venir. Amados hermanos y amadas hermanas, no vamos a alimentar ese sentimiento. El Señor va a demorar todavía. Va a dar tiempo. Yo quiero hacer mis cosas. Amados hermanos y amadas hermanas, nosotros tenemos que velar. Aquí nosotros vemos que ese siervo no ama a su Señor, él se ama a sí mismo. Y por el hecho de no amar a su Señor, él no ama a sus consiervos. Los trata a los consiervos como criados y criadas. Y él come y bebe y se embriaga, y él que debería cuidar de esos consiervos, no los está cuidando. Él sale del convivir de sus consiervos. Él se alimenta a sí mismo. Él alimenta su propia alma, alimenta su carne.
Mas todo comienza con ese sentimiento. El Señor todavía va a demorar para volver. Amados hermanos y amadas hermanas, ¿no es eso terrible? Y la palabra de Dios dice en el versículo 46, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y en la hora que no sabe. Él estaba pensando, el Señor va a demorar, mas cuando el Señor vuelve, Él fue tomado por sorpresa en esa situación. Y aquí dice, castíguenlo y láncenlo a la suerte con los infieles. Aquí habla de infieles. Aquel mayordomo bueno que cuidó a sus consiervos, él fue llamado de mayordomo fiel. Fiel y prudente. Fiel y prudente. Ahora, aquí, Él está con los infieles. Y en Mateo 24, 51 dice que Él fue lanzado con los hipócritas. Un vivir falso, un vivir de apariencia. Un vivir que hiere a los hermanos, sin realidad, no tiene amor. Oh, amados hermanos y amadas hermanas, la historia entre nosotros y nuestro Señor debe ser esa historia de amor, dulce y maravillosa, de mi Señor y yo, y de mis consiervos. Que el Señor nos guarde en el camino de la vida, nos salve de esa situación, tirando de nosotros un corazón incrédulo. Vamos a oír al Señor. Las palabras del Señor son suficientes. Nosotros no necesitamos de nuestras propias palabras para nosotros mismos. Que el Señor nos bendiga.